Bienvenidos a nuestro curso de gestión aduanera. ¿Me confirman, por favor, si están recibiendo mi audio? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha? Sí, profesor. Buenos días. Ok, perfecto. Muy bien, por favor, todos se ubican en nuestro material de distribución física internacional, que es el tema que dejamos parcialmente desarrollado en la clase anterior. ¿Ok? Este material lo van a encontrar en la parte 6 de el aula virtual para que rápidamente lo puedan descargar si es que no lo tienen a la mano y podamos ya iniciar nuestra clase. Vaya, ¿quiere usted hablar? Adelante, por favor. Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Hola, buenos días. Profesor, soy el delegado de la sede Surco y quería Ya. hacer una pregunta. Sobre la Sí, semana pasada, usted nos pidió en los correos, claro. lo leí y se lo pasé a mi salón. Ya. Creo que no estoy entendiendo bien, pero, o sea, usted es el que se va de viaje y por ende no vamos a tener clases en 3 fechas en el mes de enero, ¿cierto? Claro, es correcto. Ya. Y ahora nos pide a nosotros coordinar fechas para poder recuperar nuestras clases, ¿cierto? Claro, yo les había, claro, exacto, así es. Ya, profesor, disculpe, pero, o sea, nunca, bueno, desde que estoy en mi país nunca nos había pasado eso, ¿no? Y si pasaba un tema del que el profesor salía de viaje o pedía licencia o por X motivo, Ya. la institución tenía que hacerse cargo para que nosotros no nos viésemos perjudicados en perder las clases, Ujú. porque, o sea, nosotros no estamos faltando a ninguna clase, ¿no? Ya, eso tiene una solución muy fácil. Va Ujú. a haber un profesor de reemplazo. Así de Entonces, sencillo. ya no coordinamos las fechas de Bueno, operación. no, creo que no, porque de la manera como me lo planteas, creo que lo más sano es ponemos un profesor de reemplazo y ya está. Así de sencillo. Claro, porque es siempre lo que se ha hecho, ¿no? O sea, como le digo, Claro, no, bueno, siempre hay dos opciones, ¿no? Pero ya está, solucionado. Ponemos un profesor de reemplazo y listo, no hay problema, yo lo coordino. Y ustedes ya, mantienen el horario sin mayor problema. ya, listo, profesor. Ok, Muchas gracias. perfecto. Ok. Muy bien, por favor, descarguen el material para poder trabajar.
Profesor. Sí, un momento, please, que está cargando la imagen del compartir del PPT. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí, ahí estamos. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto en la clase la semana pasada para luego ya empalmar en el punto donde nos habíamos quedado. Muy bien, pues pueden confirmar si ya se está compartiendo la PPT. Sí, profesor, sí se está compartiendo la PPT. Ya, Profesor, perfecto, gracias. quería Gracias. conversar con usted. Hace un momento le levanté la mano. Sí, Mi nombre es Carlos, soy delegado de ICA. Desde el primer momento que usted me mandó el correo electrónico, yo conversé con compañeros de aula y estábamos en acuerdo para que nos diera las clases de febrero, por ejemplo, el 6 de febrero, tomar 2 sesiones y la siguiente semana una sesión. Hemos estado coordinando con mi salón, pero ante eso también me estuve comunicando con la sede de Surco, pero no he esperado respuesta. A mí no me parece que hay un profesor reemplazo, porque yo lo decimos por experiencia. Es una metodología, la metodología que usted nos está enseñando va a ser muy distinta de lo que otro profesor nos va a enseñar. claro, pero el tema aquí es que no podemos tener una opinión dividida, ¿no? Y no podemos tener una opinión dividida, ese es el tema. Y no quisiera que esto también se convierta en un problema mayor. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, ambos delegados, por favor, aquí les dejo mi número de teléfono, a ver si me pueden marcar, si me pueden escribir al WhatsApp para tener sus números y en la tarde conversamos más tranquilos y definimos, ¿ok? Por favor, para poder desarrollar la clase. Ahí tienen mi número, me marcan en la tarde para devolverles la llamada, ¿ok? Guapaya y Quijandría. Les agradezco. Muy bien, vamos a continuar con la clase. A ver, fíjense, habíamos dicho en la clase anterior que las mercancías deben llegar a tiempo y en buenas condiciones y que ese era el principio fundamental de la logística internacional, de la distribución física internacional. Ese era, digamos, el principio fundamental, ¿no? Que siempre cuando nosotros necesitamos trasladar un producto de un país a otro, tenemos que superar la barrera del tiempo, teniendo que superar la barrera de la distancia. Por favor, silencien los micrófonos. A ver, un momento, por favor, los voy a silenciar para poder continuar. Muy bien, les decía que las mercancías deben llegar a tiempo y en buenas condiciones. Habíamos aprendido eso en la clase pasada, ¿verdad? Eso significaba que hay que superar de la mejor forma esta barrera de tiempo, de los días de tránsito y de la distancia, ¿no? Por lo tanto, cualquier plan logístico de una empresa pequeña, mediana o grande, cualquier despacho complejo o poco complejo, debería siempre perseguir este objetivo, ¿no? Que las mercancías deben llegar a tiempo y deben llegar en buenas condiciones.
¿Ok? Y ese, dijimos también en clase que era el principal factor de la competitividad de los exportadores, ¿no? Porque a medida que nosotros a nuestros clientes internacionales le entreguemos el producto en buenas condiciones y se los entreguemos a tiempo, a medida que hagamos esto, vamos a tener clientes fieles, ¿no? Porque imagínate, ¿qué cliente de afuera va a querer cambiarte si tú siempre le has demostrado puntualidad y que la mercancía ha llegado en óptimas condiciones? Sería de alguna manera una moneda al aire para tu cliente, cambiarte por otro proveedor con el que recién va a probar si es que va a funcionar o no va a funcionar de la manera como tú ya lo estás demostrando, ¿no? Decíamos también que en una empresa, y para eso utilizamos un flujograma, decíamos pues que el área de comercio exterior, puntualmente la subárea logística, terceriza todo el tema operativo logístico, ¿no? Terceriza todo el tema operativo logístico. Esto debido a que digamos, una empresa exportadora de manera autónoma no puede hacer los trámites, ¿no? Tiene que apoyarse de los operadores de comercio exterior, de los operadores que están debidamente autorizados por aduanas, ¿no? Debidamente autorizados por aduanas. Muy bien. Entonces, a la vez decíamos también que es importante el feedback entre el área comercial de la empresa exportadora y el área logística, ¿no? Porque cuando yo vendo a un cliente internacional, en realidad lo que le estoy vendiendo son promesas, ¿no? Promesa de una temperatura determinada, de un tiempo determinado de entrega, etc. Y luego la logística es la que se va a encargar de poder cumplir con todas esas promesas, ¿no? Entonces es importante que el vendedor sepa lo que puede prometer y lo que no puede prometer, y el logístico sepa lo que tiene que cumplir, ¿no? Quiero seguir concentrado en el logístico porque el logístico es el que finalmente tiene que seleccionar a los mejores operadores de comercio exterior para que se pueda cumplir con este objetivo de que las mercancías lleguen bien y de que las mercancías lleguen a tiempo. ¿Ok? Va a ser muy, muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, de otro lado, recordar que siempre el comprador es el que confía primero, ¿no? Porque, como planteábamos la pregunta en la clase pasada, para que a mí me den una orden de un contenedor, por poner un ejemplo, primero tuve que haberle llevado a ese cliente una muestra, ¿no? Y si el cliente acepta e inclusive me adelanta dinero para que yo le trabaje el despacho, me está diciendo entre líneas, con esa aceptación de compra, que él confía en que todo el producto va a llegar de la misma manera como llegó la muestra. Entonces, la logística debe entrar a tallar ahí para reafirmar que exactamente nosotros entregamos lo que ofrecemos. Por estas razones es que decimos que la logística es la principal defensora de la competitividad de una empresa, ¿no? La principal defensora de la competitividad de una empresa, porque vuelvo a insistir y yo pongo como aval mi experiencia, que en realidad es lo único que puedo entregarles, mi experiencia. A medida que nosotros entreguemos los productos bien y a tiempo, no vamos a tener ningún inconveniente con los clientes. Ellos, al contrario, dudarán de cambiarnos si nosotros les seguimos demostrando que entregamos bien y que entregamos a tiempo. ¿Ok? No sé si hasta este momento del repaso tenemos
alguna consulta o alguna duda? Podemos continuar. Estamos pasando una breve revista a lo visto la semana pasada para que podamos empalmar con el día de hoy, ¿no? Vamos a continuar entonces con la revista que estamos pasando de la clase anterior para llegar al punto de hoy, ¿no? Luego hablábamos de que la distribución física internacional se trataba de 3 puntos básicos, ¿no? Encontrar la mejor ruta posible al menor costo posible y entendiendo no solo la clasificación aduanera, sino del transporte internacional. Y cuando hablábamos de la mejor ruta, decíamos que siempre se debería, en un plan de distribución física internacional, siempre se debería optar por las rutas directas, es decir, por aquellas que no tienen un punto de tránsito, ¿no? Porque normalmente en los puntos de tránsito, el país que se usa como tránsito de esa ruta puede pedir a foro físico la mercancía. Y ese foro físico pudiera tardar y pudiéramos perder el vuelo de conexión o el barco de conexión. Entonces, cuando hablábamos de la mejor ruta posible, decíamos que debería de ser una ruta directa. Claro está que si no tenemos elección, o sea que sí o sí la ruta hacia nuestro mercado de destino va a ser una ruta con tránsito, debemos apoyarnos en nuestro operador logístico para hacer que ese tránsito pues sea el tránsito más light posible, ¿no? Tal vez pasar por un país, mientras que la ruta lo pueda hacer, pasar por un país que no sea tan proteccionista en el tema de los aforos, ¿no? Pero eso ya es algo que el exportador con el operador logístico deben de tener en claro ambos, ¿no? Decíamos que otro objetivo de la DFI, de la distribución física internacional, era que la operación se desarrollara al menor costo posible, pero entendiendo que eso no debe mermar en la calidad ni del producto ni del servicio logístico que se está brindando. ¿Ok? Y finalmente, un plan de distribución física internacional también va a ser bueno y va a funcionar en la medida que podamos entender que la aduana es una entidad para temas documentarios y el transporte internacional lo que busca es el preservar de la carga, ¿no? Veíamos en la clase pasada que la aduana divide la mercancía en libre, restringida y prohibida. Y eso, digamos que es un análisis netamente documentario, mientras que el transporte internacional mide a la mercancía como carga general, perecible, valorada, que es una visión que va más hacia el lado de la conservación del producto. Y luego habíamos visto ya algunos operadores logísticos, ¿ok? Habíamos visto ya algunos operadores logísticos. Empezamos viendo el depósito temporal, que decíamos que era el recinto al cual debe ingresar la mercancía a la espera de obtener el levante para poder ser embarcada, ¿no? Toda mercancía debe ingresar a un depósito temporal mientras se termina el despacho aduanero, ¿no? Y recordemos que nosotros ingresamos a uno u otro depósito temporal dependiendo de la línea de transporte internacional
con la que vamos a trabajar la operación. Luego habíamos hablado de los agentes de aduana, ¿verdad? Habíamos hablado de los agentes de aduana y decíamos pues que el agente de aduana es el intermediario entre el dueño de la mercancía y la administración aduanera, ¿no? Ese intermediario que va a hacer las declaraciones tanto de salida si es una exportación o de ingresos si es una importación, ¿no? El agente de aduana representa al dueño de la mercancía, lo representa en hacer la declaración, lo representa en presentarse a los aforos, a las revisiones, en reemplazo del dueño, ¿no? Por eso es que el dueño de la mercancía no está obligado a estar presente en los aforos físicos o en cualquier otro tipo de requerimiento de fiscalización de la aduana, sino que el agente de aduanas puede hacerlo porque el exportador o importador lo faculta mediante una encargatura legal que se llama el mandato aduanero, ¿no? Entonces, ahí va la importancia de trabajar con un agente de aduana, digamos, que no lance una moneda al aire para trabajar, ¿no? Sino que sea un agente de aduana bien pegadito a la norma, ¿no? Voy a decir algo que de repente puede parecer contradictorio, pero en función del agente de aduana no lo es. Si tuviéramos que preguntar cuál es el mejor agente de aduana, diríamos que el mejor agente de aduana es aquel que te pide documentos para todo, que te pide sustento documentario para todo. Y digo que me iba a contradecir porque creo que todos tenemos un chip, lo cual es bueno, que no hay que ser tan papeluchos, no tan de papeles. Sin embargo, en un tema tan sensible y delicado como un despacho aduanero, donde hay infracciones de por medio, inclusive delitos aduaneros de por medio, hay que estar cubiertos, ¿no? Entonces, los agentes de aduana siempre deben de ser muy pegados a la norma. Eso deberías tú resaltar de un agente de aduana, ¿no? ¿Qué no deberías aceptar de un agente de aduana? Te pongo un ejemplo de lo que no deberías de aceptar. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a exportar réplicas de patrimonio cultural, ¿ok? Todo lo que son réplicas de patrimonio cultural, por ejemplo, réplicas del Tumi, réplicas de las cabezas clavas, réplicas de pintura cusqueña, todo eso está restringido por el Ministerio de Cultura. Entonces, cada vez que tú quieres hacer una exportación de una réplica de patrimonio cultural, vas a tener que sacar un permiso del Ministerio de Cultura. Porque el Ministerio de Cultura te va a asignar un inspector que va a ir a tu almacén a mirar los productos y ese inspector en su experticia va a poder ver si efectivamente lo que se está exportando es una réplica o es un tráfico de patrimonio cultural. Muy bien. Pero hacer este trámite toma cierto tiempo, ¿no? Hay que presentar primero fotos, expedientes, te tienen que asignar el inspector y demás. Entonces, vamos a suponer que tú como exportador andas un poco apurado y hacer estos trámites devengaría pues más retrasos. Y un agente de aduanas te dice, no te preocupes, vamos a declararlo así sin el sello del Ministerio de Cultura. Total, si sale verde, nadie lo va a abrir y lo vamos a poder exportar. Y si sale rojo, bueno, ya veremos. Así te dice la gente, ¿no? Entonces sale verde, le ligó a la gente de aduana. Feliz, se abraza con el exportador, todos contentos. Pero se olvidaron de un detalle, que la norma dice que los despachos son fiscalizables hasta 2 años. Entonces, de repente pasan 4 meses, 6 meses, 8 meses y llega una notificación de la aduana, ¿no? Señores exportadores, presenten copia simple
de los permisos del embarque tal. Y ese embarque tal era el embarque que justamente no se pasaron por encima de la norma y no le sacaron el permiso. ¿Cómo lo justificas? Vas a entrar en un problema tremendo, ¿no? Entonces, debemos de entender que no podemos sugerirles travesuritas a la gente, ni la gente sugerirnos travesuritas a nosotros, ni hacer travesuras en colusión, ¿no? Porque lo que no se detecte en el momento, aduanas tiene un par de años para detectarlo. Así que, como dicen en el Facebook, quédate con el agente de aduanas que te pida bastante documentación. Ese sería el mensaje en esta parte, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta el momento, chicos? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, vamos a hablar ahora netamente del transporte aéreo, ¿no? Cuando hemos hablado del agente de aduanas, lo hemos hablado sin necesidad de parcializarnos con el transporte aéreo o marítimo, porque independiente de despachar aéreo o marítimo, si el FOB en Expo supera los 5.000, necesito al agente de aduana, y si el FOB de la INPO supera los 2.000, necesito al agente de aduana, ¿no? Entonces, ese tema del uso del agente de aduana está condicionado al valor y no al medio de transporte. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar del transporte aéreo, ¿ok? Hablemos del transporte aéreo. Cuando yo quiero hacer una exportación aérea, yo debo tener lista toda mi documentación, todo el despacho concluido 6 horas antes de la salida del vuelo reservado, ¿ok? 6 horas antes de la salida del vuelo reservado. Vale decir que si, por ejemplo, yo tengo una reserva de vuelo para hoy a las 11 de la noche, a las 5 de la tarde de hoy, debería de estar concluida todo mi despacho. Concluido es terminado en su totalidad, ¿no? O sea, para hoy a las 5 de la tarde ya debe haber estado ingresado la mercancía al almacén, ya debimos haber terminado con la declaración de aduanas, ya debimos haber pasado a foro físico, si es que debiera haberlo pasado, ya debimos haber pasado alguna inspección de SENASA, por ejemplo. O sea, todo eso ya se ha debido haber superado hasta antes de las 5 de la tarde, si el vuelo era a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida para saber cómo calendarizar nuestra logística, o sea, cuándo debemos empezar, la mejor manera es teniendo primero los datos de la reserva, ¿no? Si yo ya sé a qué hora sale el vuelo, retrocedo y digo que 6 horas antes debo tener todo listo. Y esas 6 horas antes me van a llevar a retroceder más para saber desde cuándo debo arrancar, ¿no? Por ejemplo, si mi reserva de vuelo fuese para hoy a mediodía, a las 12, mi corte de vuelo es hoy a las 6 de la mañana. Entonces yo debía ayer haber terminado todo para estar tranquilo, ¿no? O de repente, si quiero estar con más tiempo, debía haber empezado anteayer, de repente a media tarde, y ayer haber continuado los trámites para estar ready para este momento, ¿no? Así funciona el tema del transporte aéreo. Ahora, nosotros para subir la carga a un avión, nosotros como exportadores o importadores,
para subir la carga a un avión, necesitamos de un operador logístico llamado el agente de carga. ¿Ok? El agente de carga. El agente de carga es aquel que va a ser nuestro intermediario entre nuestra mercancía y el medio de transporte, ¿no? Un exportador o un importador no pueden contratar directamente a una aerolínea. No. Todas las coordinaciones con la aerolínea en el sentido de reservas, de tarifa, de negociaciones, todas se hacen intermediadas por el agente de carga internacional. ¿Ok? El agente de carga internacional. ¿Ok? Es muy importante eso, ¿no? Entonces, hay que contratar a ese operador. Recuerden, por favor, esto es muy claro porque a veces hay errores por parte digamos, los exportadores o importadores que creen que pueden llamar directamente a la aerolínea y contratar con ellos un servicio. No, todo servicio de transporte aéreo se debe intermediar con el agente de carga, ¿no? ¿Quién tiene que hacer la reserva de espacio? El agente de carga. ¿Quién negocia las tarifas? El agente de carga, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor agente de carga? El mejor agente de carga aéreo es aquel que te da opciones de ruta, ¿no? Aquel que te dice, mira, tenemos rutas directas e indirectas, pros y contras. Pero alguien que te da al menos 2 rutas, ¿ok? Alguien que al menos te da 2 rutas. ¿Por qué se lo digo? Porque piensen como pasajeros un momento, ¿no? Hay más de una manera de llegar a un mismo país. Entonces, el agente de carga debe darte al menos un par de opciones, siempre con pros y contras, ¿no? Para que tú tomes la decisión en base a ello. ¿Y cuándo es que el exportador debe contratar al agente de carga o cuándo es que el importador lo debe contratar? Esto va a depender del Incoterm, ¿no? Como puedes apreciar en la pantalla, si el exportador vende en CPT, en CIP, en DAT, DAP o DDP, lo contrata el exportador. Y si el importador está comprando en Export o en FCA, pues lo contrata el importador. Entonces, ¿quién hace las coordinaciones con el agente de carga? El exportador o importador va a depender del Incoterm en el que se está negociando, ¿no? El que asume el flete internacional es el que coordina al agente de carga. Esa es la mejor manera de verlo. Si el importador asume el flete internacional, él coordina directamente con el agente de carga. Si el exportador asume el flete internacional, él coordina directamente con el agente de carga. ¿Ok? No sé si tenemos preguntas. A ver, Ángel Camaná, buenos días y adelante con tu pregunta. Profesor, buenos días. Profesor, una consulta. ¿Hay algún límite en lo que es el peso de enviar mercadería al extranjero, por ejemplo, algún fruto que se quiere enviar, algo que se quiere exportar? ¿Hay algún límite de peso o algún límite que se pueda poner al respecto? Muy buena pregunta, Ángel. Mira, a diferencia de lo que muchos creen, el avión tiene una capacidad enorme para mover mercancía. Por ejemplo, te cuento rapidito, ¿no? Yo mucho tiempo, cuando fui gerente de operaciones de una agencia de carga que se llama Skynet, atendíamos despachos de las mineras y los repuestos de las máquinas mineras son repuestos gigantes y nosotros metíamos en un avión una sola pieza de 8 toneladas y de 2 metros de largo por 3 de ancho, ¿no? A ese nivel pueden llegar los aviones. O sea, no hay límites en realidad. Lo que pasa es que el límite es el económico, ¿no? O sea, trasladar grandes pesos por aéreo es carísimo, ¿no? Entonces, el límite es más que todo económico, ¿no? Pero en temas de tamaños y pesos, pues, se puede cargar mucho. Inclusive los aviones llevan
como carga sus propios motores que luego van a cambiar, o sea, a ese nivel, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Ángel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, por favor, con sus preguntas. Estamos hablando del agente de carga aéreo, ¿no? ¿Qué curiosidades o qué consultas tenemos sobre ellos? Revisen sus apuntes, chicos, y los escucho. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Vamos a pasar ahora del aire al mar. Pasemos ahora a ver el plan de embarque marítimo. ¿Ok? A diferencia del embarque aéreo, en un embarque marítimo, todo el despacho debe estar terminado 3 días antes de la salida de la nave, inclusive hasta 4 días antes de la salida de la nave. Fíjate la tamaña diferencia entre la fecha de corte de un aéreo y la fecha de corte del marítimo. Fíjate la tamaña diferencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da esta situación? Porque es mucho más rápido, muchísimo más rápido subir mercancía a un avión que a un barco, ¿no? Porque simplemente tú abres la manga del avión y la carga va subiendo, ¿no? O hay algún montacargas automático. En cambio, en el marítimo, primero hay que llenar los contenedores, cerrarlos, trasladarlos al terminal portuario y luego con la grúa pórtico subirlos con mucho cuidado a los barcos, ¿no? Y un barco pues no viene a llenar, a cargar 2 o 3 contenedores, lleva cientos de contenedores. Entonces hay toda una preparación previa, ¿no? Entonces cuando tú quieras hacer un despacho marítimo, vas a tener que terminar todo 3 o 4 días antes, ¿no? Y cuando me refiero a todo, vuelvo a repetir, es el ingreso de la carga, la tramitación del régimen, los aforos físicos de ser el caso, las inspecciones de otras autoridades de ser el caso. Todo 3 o 4 días antes, ¿no? ¿De quién te vas a apoyar para este fin? Te vas a apoyar también de un agente de cargas, ¿ok? Pero primero revisemos un poquito los contenedores, ¿no? Sabemos que en el transporte marítimo la unidad de carga por excelencia es el contenedor. Y hay N contenedores en el mercado, o sea, N tipos, pero digamos que los más usados son los contenedores dry, ¿no? Los contenedores de carga seca, o sea, los contenedores que no tienen ningún proceso de refrigeración ni nada especial. Y es importante que yo tenga claro las dimensiones de los contenedores para poder saber, por ejemplo, entre otras cosas, cuántas cajas de mi pedido pueden entrar en un contenedor. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a ver, nos damos 3 minutos y me ayudan. ¿Cuántas cajas entran en un contenedor de 20 pies
si las dimensiones de las cajas son 50 centímetros por 60 centímetros por 35 centímetros. Siempre el orden, acá lo estoy escribiendo en el chat, ¿ah? Siempre el orden es largo, ancho y alto. ¿Cuántas cajas entran en un contenedor de 20 pies y cuántas en uno de 40? Hay que respetar el sentido largo, ancho y alto. ¿Ah? A ver, ¿qué tal si nos damos 3 minutos y ustedes mismos me dicen en un contenedor cuántas cajas entrarían de esas dimensiones? Estamos viendo en la lámina que el contenedor de 20 tiene 6 metros de largo, 2,30 de ancho y 2,35 de altura. Y el de 40 tiene 12 de largo, 2,30 de ancho y 2,35 de altura. A ver, a trabajarlo, por favor.
Gracias por darse estos minutos para calcular cuántas cajas entran en un contenedor de 20 pies y cuántas de estas entran en uno de 40, respetando la posición de largo, ancho y alto. A ver, ¿quién nos colaboró con el cálculo? A ver, Quijandría dice, en una de 20 van 273 cajas y en el de 40, 656. A ver, en un momento más vamos a darle el resultado. Pero, a ver, Camaná nos dice que van 240 en una de 20. ¿Ok? A ver, sigan compartiendo resultados. Qué bonito es cuando todos nos volvemos participativos, ¿no? Camaná complementa diciendo que entran 495 en una de 40 pies. A ver, me gustaría un par de opiniones más. Vamos, chicos, hay que participar. Muy bien, vamos a hacer el contraste de los resultados. A ver, vamos a ver. Tomemos todos una calculadora, por favor, si tuvieran una a la mano. Y habíamos dicho que las dimensiones eran 50, 60 y 35, ¿no? Largo, ancho y alto. Y que se debía respetar esas dimensiones. Muy bien. Entonces, un contenedor de 20, por favor, si todos tienen a la mano una calculadora, un contenedor de 20 tiene 6 metros de largo. Si lo paso a centímetros, hablamos de 600 centímetros. Y si lo divido entre 50 centímetros de largo de la caja, a lo largo me entran 12 cajas del contenedor, en el contenedor. A lo largo entran 12 cajas. El ancho es 2 metros 30, que son 230 centímetros. Lo divide entre los 60 centímetros de cada caja y dice 3.8, pero no hay 3.8 cajas, sino serían solamente 3. O sea que a lo ancho me entrarían 3. Y luego la altura 35 centímetros. La altura del contenedor es 2 metros 35, que es 235 centímetros. Entre los 35 centímetros de la caja me dan 6.7 cajas, pero no existen 6.7 cajas, sino sería 6. Entonces tengo 12 de largo, 3 de ancho y 6 de altura.
Entonces entran 216 cajas en un contenedor de 40. En un contenedor de 20 entran el doble, 432. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Esas serían las respuestas. Es importante poder manejar este cálculo porque muchas veces los clientes nos van a decir, véndeme un contenedor de tus textiles, véndeme un contenedor de tus mermeladas, ¿no? A veces los clientes te van a decir eso, véndeme todo lo que entre en un contenedor de 20 de tu producto. Y entonces este es el cálculo que debemos hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos en mente y tengamos muy cerca, pues este tema de saber los cálculos, ¿no? De saber todo el tema de los cálculos. Preguntas, dudas de cómo hemos llegado a estos cálculos, los escucho. De ser el caso, por favor, adelante con sus consultas. Muy bien. Nosotros, para poder trabajar estos embarques marítimos, vamos a necesitar la presencia de un agente de carga también, ¿correcto? Pero este agente de carga debe ser especialista en embarques marítimos, porque como todo en todas las industrias, hay especialistas en ciertas vías, ¿no? Entonces, vamos a encontrar agentes de carga especialistas en el tema marítimo y vamos a encontrar agentes de carga en el tema aéreo también o marítimo o en ambos también, ¿no? Entonces, puede ser que yo tenga un solo proveedor de agente de carga para hacer el aéreo o el marítimo, como también puede ser que tenga, vamos a decirlo así, uno para cada vía, ¿no? Uno para cada vía. Ahora, el agente de carga va a ser muy, muy importante cuando nosotros, por ejemplo, hagamos embarques marítimos bajo la modalidad LCL o Less Container Load o carga consolidada. ¿Qué significa esta modalidad LCL? La modalidad LCL significa que el exportador va a enviar el producto en un contenedor, pero no va a llenar todo el contenedor, sino que va a ocupar solo una parte, ¿no? Esta necesidad se da en diferentes exportadores, ¿no? Hay muchos exportadores que necesitan embarcar marítimo porque así sus clientes se lo han pedido, pero necesitan del agente de carga
para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un contenedor, si me permiten retroceder, como estamos viendo en pantalla, un contenedor tiene un volumen de 20 pies, que son igual a 30 metros cúbicos. Y el de 40 pies tiene un volumen de 66 metros cúbicos. Entonces, de repente, el pedido de exportación que yo voy a hacer al extranjero tiene 2, 3, 4 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo arrendar todo un contenedor cuando solo voy a ocupar una décima parte, una doceava parte del contenedor? Entonces, cuando yo tengo la necesidad de exportar marítimo, pero mi volumen no llena todo un contenedor, echamos mano del agente de carga para que él haga la consolidación. Es decir, el agente de carga separa un contenedor vacío de la naviera y lo llena con mi carga y con la carga de diferentes exportadores que tienen la misma necesidad que yo de compartir el contenedor. A esta operación se le llama operación LCL u operación de consolidación de carga. Así que ya saben, no es necesario llenar todo un contenedor para sacar un despacho marítimo. Puedes consolidar a través de un agente de carga. ¿Preguntas? Pregunten, chicos. A ver, muchachos, anímense a preguntar. Sé que de repente deben tener por ahí alguna duda. Normalmente no siempre todo está claro, ¿no? No se queden con las dudas. Profesor, más que una duda, es como que una pregunta con relación, no sé si estoy en lo cierto. En el transporte aéreo y marítimo, ¿hay alguna diferencia o restricciones con respecto a la mercadería que se puede exportar? A ver, buena pregunta. A ver, para empezar, cada línea marítima y cada línea aérea son, digamos, libres de decidir qué producto transportan y cuál no. ¿Ok? Porque como son empresas privadas, entonces lo pueden hacer. Normalmente todas las líneas marítimas y todas las líneas aéreas transportan todo tipo de carga, siempre y cuando esta carga esté embalada debidamente, ¿no? Y sobre todo, si es que se trata de mercancía peligrosa, es decir, mercancía que por su naturaleza es tóxica, es corrosiva, es inflamable, por sobre todo de esa mercancía, las líneas de transporte van a procurar que sean embalados conforme las reglamentaciones, ¿no? Para evitar accidentes. Pero en líneas generales, salvo algunas excepciones, las líneas aéreas y marítimas reciben a todo tipo de mercancía. Vamos a continuar. Luego, aparte
de esta operación LCL o de consolidación, ¿verdad? Cuando el exportador no llena por sí solo todo un contenedor, existe también la operación FCL o operación Full Container, que es, digamos, todo lo opuesto al Less Container, ¿no? En el caso del Full Container, la empresa exportadora sí llena todo un contenedor, ¿no? Saca toda la mercancía en un contenedor exclusivo. Y esa operación marítima se llama Full Container, ¿no? Cuando es Full Container, la empresa exportadora lo que hace es trabajar en muchos casos directamente con la línea naviera, ¿no? En muchos casos directamente con la línea naviera, pero por un tema de confianza podrían insertar a la gente de carga en el medio, ¿no? Podrían insertar a la gente de carga en el medio también. Entonces, para trabajar una exportación marítima tenemos dos modalidades. Una es con carga consolidada, donde compartimos contenedor, llamada LCL, y otra es con contenedor exclusivo, llamada FCL. Vamos a hablar ahora de otro operador logístico que es muy importante también y que es el operador de seguro. Dentro de la cadena de distribución física internacional, que es el tema que estamos tratando hoy, también participan los operadores de seguro. Participan también los operadores de seguro, ¿no? Y bueno, los operadores de seguro son los que van a indemnizar, en el caso de que ocurra un siniestro, al beneficiario del seguro, o sea, aquel que se haya consignado en la póliza como el beneficiario económico del seguro en el caso de algún tipo de siniestro, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de los seguros. ¿Por qué deberíamos de asegurar nuestras cargas? ¿Por qué razón yo debería de tomar un seguro para mi mercancía? Vamos a poner un ejemplo. Si por ahí tienen una calculadora a la mano, nos va a ayudar a entender mejor este ejemplo. Fíjate. Vamos a suponer que una mercancía no cuenta con seguro. ¿Ok? Una mercancía no cuenta con seguro. Y la mercancía se está trasladando por la vía marítima. La mercancía tiene un valor comercial de $40.000 y tiene un peso de 300 kilos, ¿ok? Una mercancía valorizada en $40.000 con un peso de 300 kilos sin seguro y haciendo travesía marítima. Y ocurre un siniestro y se echa a perder la mercancía. ¿Ok? Se echa a perder la mercancía. ¿Qué sucede? Digamos que un movimiento por default va a ser hacerle un reclamo a la naviera, ¿no? Hacer un reclamo del siniestro
que ha sufrido la mercancía, presentas un escrito, una solicitud, y le pides a la naviera pues que te indemnice por todos los perjuicios ocasionados, ¿no? Y la naviera te responde de repente y te dice, sí, nosotros lo vamos a indemnizar. Y tú llegas a la indemnización pensando tal vez que te van a devolver los $40.000 de la mercancía. Y recibes un cheque por $828. Recibes un cheque por $828. Y tú dices, pero mi mercancía vale 40.000. ¿Qué es lo que ha pasado? La naviera te ha indemnizado según lo decretado por las reglas de la Haya-Visby, que son reglas que forman parte del derecho comercial internacional. Y las reglas de la Haya-Visby dicen que la naviera es responsable $2.76 por kilo siniestrado. $2.76 por kilo siniestrado. Entonces, la naviera te está indemnizando conforme a las leyes. Si llevamos el ejemplo al aéreo, en el aéreo es $26.24 por kilo, o sea, te devolverían $7.872, pero la mercancía vale 40.000. Entonces, estos seguros de los medios de transporte son seguros que por normativa internacional miran el peso más no el valor comercial de la mercancía. Ese es el motivo por el cual siempre deberíamos asegurar nuestras mercancías. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara esta parte? Anímense a consultar, chicos. Preguntando se aprende más. Pregunten, chicos. Revisen los apuntes. Hemos hablado bastante de seguros, de transportes. Vamos a continuar. Ya estamos llegando a la parte final de la clase. Muy bien. Hablando un poco más del tema de los seguros, siempre para poder tomar un seguro vamos a tener 3 actores básicos, ¿no? 3 actores básicos. Uno de ellos va a ser el beneficiante. El beneficiante es aquel que contrata el seguro. Luego el asegurador, que es el que se va a encargar de toda la parte operativa del seguro, que es la compañía de seguros propiamente. Y luego el beneficiario.
El beneficiario es el que va a recibir la indemnización si ocurriera el siniestro, ¿no? Solo si ocurriera el siniestro. Ahora, beneficiante y beneficiario pudieran ser la misma persona. Por ejemplo, un importador le compra al proveedor sin seguro y el importador mismo decide asegurar la mercancía. Entonces, él mismo es el beneficiante y el beneficiario. O si el proveedor pone un seguro, porque digamos, por ejemplo, está vendiendo en CIF, entonces el exportador es el beneficiante y el importador es el beneficiario. O sea, esos roles pueden llevarlos uno u otro o cada uno de esos roles, ¿no? No necesariamente el que siempre va a contratar el seguro es el que exporta, porque el importador puede contratar también su propio seguro. Se le realiza el pago de la prima al seguro y en caso de siniestro, el seguro hace una indemnización. No es instantánea. Si se reporta un siniestro, primero el seguro va a revisar todos los daños, va a hacer toda una investigación, va a hacer peritaje de cosas y demás. Y por histórico les digo que en 30, 45 días tienen ustedes ya su indemnización, ¿no? No es tan instantáneo. Pero sí es recomendable siempre tomar un seguro porque ya hemos visto que los seguros que cubren los medios de transporte pues miran el peso y no el valor y definitivamente no es compensable. Como idea final, les comento que una empresa exportadora, en lugar de, por ejemplo, contratar diferentes proveedores logísticos, puede contratar un operador logístico integral, es decir, un solo proveedor que le haga todos los servicios, ¿no? También está en la libertad en la empresa de contratar el agente de aduanas y aparte el agente de carga y aparte el agente de seguro, pero también puede tomar a una sola empresa que le haga toda la oferta integral, ¿no? O sea, una sola empresa que haga las labores de agente de aduana a la vez, las labores de agente de carga a la vez, las labores del seguro, las labores de consolidación, ¿no? Entonces, podemos contratar a los operadores por separado, como los hemos estudiado, o podemos contratar a un operador que haga todo el servicio integral. ¿Ok? Muy bien, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. No sé si tenemos preguntas finales. Hemos terminado ya con esto, el tema de distribución física internacional. ¿Preguntas? Muy bien, entonces yo me voy despidiendo. Ya como ustedes saben, esta es la última clase del año en lo que se refiere a nuestro curso, puesto que ustedes ya a partir del 21 salen de vacaciones un par de semanas. Entonces nosotros nos vamos a volver a reencontrar el próximo año, ¿no? Para las sesiones del 7 al 21, en las que les comentaba que no iba a estar en el país, vamos a poner un profesor de reemplazo, porque obviamente, como bien lo ha dicho pues el compañero que tomó la palabra al inicio, me parece que fue Guapaya, no son ustedes los que están faltando a la clase, ¿no? Y en eso tienen toda la razón. Voy a coordinar con la Secretaría para poder poner un profesor de reemplazo en esas 3 fechas y él también les dará las indicaciones para la tercera evaluación, ¿no? Pero indicaciones obviamente dadas por mí, ¿no? O sea, tanto las clases
como las indicaciones de la evaluación van a ser, digamos, indicaciones que yo le voy a trasladar a ese profesor de reemplazo. Así que no es que la ficha vaya a cambiar en ese sentido. Y bueno, Dios mediante, conmigo nos reencontraremos el 28 de enero para continuar con las clases que van hasta finales de febrero, si es que no estoy calculando mal. ¿Ok? No quiero culminar la clase sin desearles a todos una feliz Navidad, que Dios bendiga sus casas y que este acontecimiento del nacimiento de Cristo sea pues una reafirmación de fe y que Cristo siga naciendo y haciéndose cada vez más fuerte en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Recuerden que no se celebra una fecha, sino se celebra un acontecimiento, ¿no? No es que necesariamente el nacimiento de nuestro Salvador haya sido un 25 de diciembre. Recuerden que las Sagradas Escrituras son libros de fe, no son libros históricos. Por lo tanto, enfoquémonos en el acontecimiento, en la maravillosa forma como se dio ese acontecimiento, ¿no? Dios bendiga sus casas, los preserve con mucha salud y les deseo mucha perseverancia para el año 2021, ¿no? Deseo que tengan mucha perseverancia y que sean personas cada vez más firmes en sus convicciones. Uno debe vivir la vida convencido de lo que va a hacer, no llevado por las emociones, sino convencido de lo que uno siempre tiene que hacer. Ustedes este año han demostrado ser guerreros porque han decidido quedarse del lado de la lucha y no pasarse al lado de las quejas, ¿no? Ustedes han optado, en lugar de quejarse, han optado por actuar. Y eso es muy bueno. Deseo de todo corazón entonces que pasen una bonita Navidad y que reciban excelente el 2021, ¿no? Y a continuar con nuestros planes. No necesariamente se nos va a arreglar la vida porque el calendario pasa de un año a otro. Hay que ser perseverantes. ¿Ok? Un fuerte abrazo para todos y seguimos en contacto. Hasta luego.